Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Comenzamos. El tema del día de hoy es El camino a la libertad exige fe. Parte 1. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Les queremos dar la bienvenida nuevamente a este programa de Un plan de rescate para la familia. Y bueno, queremos ya saludar a todos los que están sintonizados en esta estación, Ondas de Vida 1440 de AM. Y también queremos saludar a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Y bueno, queremos hacerles mención de 2 líneas telefónicas que están a disposición de cada uno de ustedes durante el programa. Los números son 271-344-3133 y 271-344-3134. Hay una línea para mensajes de texto o WhatsApp. El número es 272-705-4430. Y bien, el día de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, el cual está titulado El camino a la libertad exige fe. Y para esto yo le voy a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante. Gracias, Sergio. Vamos a presentar los 2 slides que ya seleccionamos. Ahí está el primero, ahí estás conectado, Paul. Explícanos tú como diseñador de esto. Platícanos al respecto. ¿Ahí me escuchan Muy bien? bien, gracias. Muy bien. Sí, ok. Bueno, este slide en particular, tal cual la ilustración va enfocada a la parte de la palabra. La palabra se convierte en el camino que nosotros vamos caminando. En este caso, pues aquí ilustrada como hojitas. Muchas veces, pues digo, la imagen lo representa tal cual, ¿no? No hay como tal una base que sostenga físicamente, digamos. Nuestros ojos no pueden ver esta base que de alguna forma nosotros muchas veces queremos ver, ¿no? Un camino firme donde se pueda transitar sin ningún problema. Y aquí vemos que las hojas pues prácticamente están sobre el aire, no hay nada que las sostenga, no hay un lacito ahí que las esté sosteniendo. Y esa es la parte de la fe, que el camino muchas veces parece pues imposible de transitar. No sabemos si yo voy a dar el paso a esa hojita y la hojita se va a ir hacia el fondo, ¿no? Digo, si nos ponemos a pensar en la fragilidad de una hoja de papel, digo, pues la hoja de papel se moja y se rompe, la pisas y se rompe, cualquier cosa la rompe, pero esa es la importancia de la fe. Cuando nuestra fe está en el Señor, la palabra que el Señor nos está dando día a día, se convierte, esa hoja se convierte en una roca tan firme que el paso que demos es un paso que de alguna forma nos va a asegurar. Y aquí vemos a la chica que ya va, digamos, en un camino medio, ¿no? En un camino a la mitad. Y que de alguna forma ya dio el primer paso. Pero muchas veces el primer paso en este camino es el más complicado. Y si se dan cuenta también va como subiendo, va en una cuesta pequeñita. Pero de alguna forma que también es parte de la ilustración. Donde pues muchas veces el camino va a ser tal cual, va a estar derecho y muchas veces vamos a tener que subir una pequeña cuesta. En este caso, lo que yo quería ilustrar es esa parte de que la palabra no vas a encontrar un fundamento físico firme, sino que todo va a ser un fundamento en el espíritu, donde pues de alguna forma es mejor tener ese fundamento en la fe. Un fundamento real. Oye, Sí. Paul, una preguntita. Sí. En cada hoja, ¿qué está escrito? En cada hoja, pues la palabra que el Señor ha hablado. La palabra. Ujú. Entonces, si en cada hoja está la palabra, lo que me sostiene es la palabra.
Sí, ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? el Señor. Jesucristo. Sí. Exactamente. Eso te iba a decir y ahorita tú lo mencionabas, aunque quiero un poquito resaltarlo. Ujú. Fíjate que yo le pondría a la ilustración el camino que lleva a la roca derecha, la pondría más alta. Sí. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor te llama es para sacarte de un nivel, Ujú. para llevarte a un Llevarle nivel. Ujú. Sí. Pero muy bien, muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante, gracias a Dios. La que sigue, ¿cuál es la otra? Ok, esta imagen pues va muy relacionada directamente con el capítulo de Hebreos. En el primer versículo, tal cual, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Tal cual, aquí vemos en la ilustración pues Ujú. un niño, una persona que va a dar el paso, pero va a dar el paso a algo que no se ve, que físicamente no se puede ver, la imagen no se ve nada, absolutamente es un paso al vacío, donde muchas veces pues eso es lo complicado para nuestra mente, el entender que en el Señor no son pasos al vacío, sino que son pasos que son firmes y que de alguna forma, aunque nosotros no veamos un camino real, tal cual, ahí está, ahí está el camino. Eh, y de alguna forma la ilustración lo refleja tal cual. No hay nada, no hay otra piedra ahí en el aire, no hay un algo, una cuerdita, no hay nada absolutamente. Es completamente un camino donde no se ve absolutamente nada. Y muchas veces ese es el paso que muchas veces damos. Y en el Señor, tal cual, es representado porque, digo, más adelante lo vamos a ver en el mismo capítulo, ¿no? Todos aquellos que de alguna forma no vieron en el momento y ni siquiera vieron cumplido de alguna forma ellos la palabra que se les dio, pero se cumplió. Y lo vamos a ver directamente en el capítulo, ¿no? Porque el capítulo habla sobre cada uno de estos hombres que tuvo fe. Y esa fe fue representada porque de alguna forma no era algo que veían, porque no lo veían, ni lo vieron, y muchas ni siquiera lo vieron. Pero la fe que tuvieron fue bastante para que se cumpliera pues, en sus hijos, que se cumpliera en generaciones. Entonces, esta imagen, pues de alguna forma representa ese paso que muchas veces tenemos que dar, un paso de fe que es a la nada, prácticamente. Si yo intento meterlo en el nivel de mente, no sé, me pongo en el lugar de esta persona y digo, sería tan fácil dar este paso, el decir, voy a dar este paso, aunque pues el camino no hay camino, simplemente no hay camino, mis ojos no lo pueden ver, pero si el Señor me está indicando, da el paso, es porque el Señor ya puso el camino en este. Oye, Paul, Sí. fíjate que además de lo que tú nos comentas, yo veo algo en dónde está parado el pie izquierdo, En la roca, en lo que se ve, ¿sí? En lo que se ve, una roca, y el derecho, en la nada, en lo que no se ve. en lo que no se ve. Es el paso definitivo. Yo estoy parado en lo que se ve. ¿Sí? Quiero comenzar a caminar en el camino de Cristo. No sé a dónde voy. Sí. Yo sé, de acuerdo al mundo, lo que el mundo me señala hacia dónde debo ir yo. Pero en Cristo, yo tengo que ir hacia donde Cristo me quiere llevar. No importa que no sea el camino que el mundo me ha trazado. Sí. Y ahí es donde duele, Paul. Ahí es donde duele. O sea, si el niño representa al primer hombre criado sobre la tierra,
Solamente había una autoridad que era el Creador. Y el Creador dejó establecido perfectamente el camino al primer hombre y a la primera mujer. Sí. Entonces, el asunto del diablo era convencer al hombre y a la mujer en desobedecer la palabra de Dios. Y les ofrece el diablo un plan material en donde ellos pueden quedarse para gobernar. Y esto los obliga a salirse del reino de Dios, que es el invisible, y se quedan reinando en lo visible. Y este es un punto clave. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros sabemos que estamos siendo invitados a formar parte del reino invisible de Dios. Y esto queda perfectamente plasmado en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, cuando el Señor dice, Dios es espíritu. Y un espíritu no se capta con ojos humanos. También el apóstol Juan dice, a Dios no lo hemos visto, Jesucristo nos lo ha dado a conocer. Porque si Dios es espíritu, el equipamiento en el reino de los cielos es el desarrollo de tu espíritu para que puedas captar las cosas que son de Dios. Y las cosas que son de Dios pertenecen al reino de los cielos. Las cosas que no son de Dios pertenecen al reino de la tierra. Y en el reino de la tierra cada quien selecciona su propio Dios. Y en el reino de los cielos es uno. Qué interesante, por muchas gracias. Bueno, nos quedamos con eso. Sí. Definitivamente, ya el martes también lo proyectaremos, mi hermano. Ok, por gracias, agradecemos al Señor por estos diseños. Adelante, Carlos. Vamos a mirarnos a través de la pantalla. Miren, hay un paso muy ilustrativo. Ya le pedí a Cristi que esté lista porque vamos a platicar. Así que bueno, ya se hace para acá. Cristi, tú y yo vamos a hacer una representación de un caso que el Señor me puso esta mañana. Tú y yo sabemos, Cristi, que el pueblo de Dios ocupa un territorio espiritual establecido en la tierra. Es un territorio. Vámonos al Antiguo Testamento. ¿Tú te acuerdas que salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, el Señor los lleva a la tierra prometida, donde va a instalar sobre la tierra su propio pueblo? Y bueno, después de 40 años logran ocuparlo. Entonces, todo el mundo tiene, digamos, en una parte, un territorio designado por Dios para su pueblo. Y ahí nos vamos a ubicar tú y yo. Vamos caminando juntos y de repente hay un camino que nos hace pasar por ese pueblo. Nos detenemos cansados, nos tomamos un agua, un refresco, nos tenemos una silla y comenzamos a observar cómo es ese pueblo. Vemos que se mueve diferente. Vemos que no hay imágenes, vemos a la gente trabajar, y nos interesa empezar a conversar con alguien que nos explique por qué ese pueblo es diferente. Tú y yo escuchamos que ese pueblo es diferente y empezamos a preguntarle
a la gente o a la persona que está conversando con nosotros cuáles son las características de ese pueblo y por qué funciona diferente al resto de la humanidad. ¿Qué crees que nos va a decir el Señor que nos orienta? O el matrimonio que nos orienta, o la señora que nos orienta, etcétera. ¿Qué crees que nos comparta ante nuestra inquietud? Bueno, yo creo que si estamos viendo muchas diferencias y tenemos esa inquietud por preguntar y nos acercamos a alguien, esa persona nos va a decir que ellos son diferentes porque creen o porque confían en un Dios en el que no conocen los demás. O sea que al hacer esa pregunta, estamos refiriéndonos al gobierno de esa nación. Nos preguntaríamos, oye, ¿quién gobierna en esta nación? Ya estoy en la parte principal. ¿Qué nos contestarían, Cristi? Pues Dios, el creador de los cielos y la tierra. O sea que ustedes no tienen un rey físico. Tú imagínate ahora, yo pregunto, ¿no? Yo pregunto, o sea que ustedes no tienen un rey físico. ¿Qué nos contestaría? Pues que no, que su rey es nuestro rey es el creador de los cielos y de la tierra. Tú imagínate el tipo de respuesta que estoy recibiendo yo como un ciudadano de otro pueblo que se rige completamente diferente. Y continuamos con la pregunta, oye, ¿y cómo trabajan ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? Pues trabajamos como pueblo, guiados y dirigidos por el creador de los cielos y de la tierra, que es Dios, el único, el verdadero. Dependemos de Él. Lo que sembramos, lo sembramos según las características de la tierra, y Él nos envía el sol, Él nos envía la lluvia, y en el tiempo de la cosecha tenemos una ley que nos dice cómo cosechar para que las esquinas de los terrenos queden sin que levantemos la cosecha, y solamente se nos permite pasar una sola vez a levantar la cosecha. Lo que se queda es para los pobres y los extranjeros. Tú imagínate que oímos eso. Decimos, wow, este es un pueblo diferente. Porque en mi pueblo cercamos el terreno y nadie tiene acceso. En mi pueblo ponemos policías vigilantes para que nadie se robe mi cosecha. Y aquí estoy en un pueblo donde la cosecha es para el que siembra con la bendición de Dios, pero Dios no se olvida de aquellos que tienen hambre y necesidad. Hoy es un pueblo diferente. Y en eso, Cristi, se oye el sonido de una trompeta. Y nosotros estamos ahí diciendo, oye, ¿y eso qué es? ¿Qué contestarías tú, Sergio? Pues es una convocatoria para que nos reunamos, porque algo nos va a decir. Sí, o algo se nos anuncia a través de una trompeta. Oye, ¿cómo sabes el toque de la trompeta? Pues la respuesta es, el que toca el cuerno, que es la trompeta, usa diferentes señales a través de la trompeta que nos indican qué hacer. Y yo te digo, oye, eso en mi pueblo no está. Seguimos preguntando. Y nosotros decimos, bueno, muchas gracias, qué lindo pueblo. Yo tengo dos opciones. Si me interesa, puede que me quede a conocerlo. Si no me interesa, me despido y me voy. ¿Por qué esta ilustración?
porque mis hermanos, es como nos trata Dios. Yo te anuncio mi proyecto de vida, tú decídelo. Yo te anuncio dirección, tú decídelo. Entonces yo me quedo en el pueblo. Imagínate que yo me quedo en el pueblo y empiezo a interiorizarme cómo viven, me meto cada día más y más. Si realmente a mí no me cuadra, no me gusta cómo se gobierna ese pueblo llamado reino, entonces sigo mi camino. Pero si a mí me interesa cada vez más el plan de organización que tiene ese pueblo y quién lo gobierna y cuál es el futuro que tiene el pueblo, porque fíjate que el pueblo de Dios tiene un futuro, pero muy, muy determinado. Así es. En el mundo no hay un futuro determinado. En el mundo cada quien traza su futuro. En el reino, Dios lo traza. En el mundo, no sé a dónde voy. En el reino, sé a lo que le apunto. Yo sé exactamente a dónde voy y a dónde quiero ir. En el mundo me van a ofrecer muchas cosas bonitas, así, así, pero acá lo que me enseñan es lo que el hombre es verdaderamente, cómo se desvió el hombre, por qué se desvió el hombre y las oportunidades que nos da el que dirige a ese pueblo para que retomemos el camino. ¿Por qué la ilustración? Porque exactamente es lo que Jesucristo nos ofrece. Todos vivimos en el planeta Tierra con un estilo de gobierno terrenal. Y cuando alguien nos habla del reino de los cielos, necesitamos entender que es una nación sobre la tierra que está bajo otro gobierno, está bajo otros principios, está con diferente mira del que habita en el reino. Esto es muy importante. ¿Por qué? De ahí el nombre del camino a la libertad exige fe. En el mundo no requieres la fe. Lo que requieres es el desarrollo intelectual para poder defenderte y para salir a la conquista. Pero en el reino, no. Necesitas un desarrollo espiritual para captar lo que el Señor te está marcando cada día. Pero tú imagínate que posiblemente, Cristi, digamos, oigan, pues muchas gracias por la información, qué interesante este pueblo. Vamos caminando juntos y de repente yo te digo, Cristi, ¿tú qué opinas? Y tú dices, me interesaría muchísimo conocer más. Ok, mira, yo tengo muchas cosas que hacer, quédate si quieres, pero yo sigo mi camino. Y el camino lo determina el hombre, el camino lo determina el joven, el camino lo determina la mujer. Ok, si Cristi en un momento dado se interesa, se queda en el pueblo a conocer cómo vive el pueblo, y cada día va estando más convencida de quedarse en ese reino, tiene que cumplir. Tiene que cumplir con lo que ese reino exige. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Oye, Cristi, ¿te interesa formar parte de este reino? Sí, sí me interesa. Ok. Entonces, mira, tú vienes acostumbrada a un reino físico y material donde tú le das tu voto para gobernarte a un varón o a una mujer. En este pueblo solamente hay un gobierno. Y el gobierno válido es el que lo creó y a quien el que lo creó le delegó la autoridad. El que lo creó se llama Dios Padre
El que recibió por delegación la autoridad para gobernar se llama Jesucristo. Para que tú puedas formar parte de este pueblo, tienes que renunciar al gobierno del mundo para obedecer lo que el que gobierna esta nación establece. Y ahí es donde se atora la gente. No le interesa entrar a un gobierno que no ve. No, lo que me ha costado hacer en la vida para que de repente al que no veo me lo pida. Como que, espérame tantito, ¿no? Todo esto es en manera sencilla, la manera como podemos exponer nosotros a una gente que se interese en lo que creemos. Número uno, formamos parte de una nación espiritual que no se ve, en donde tú no das el voto para que te gobierne, tú entras bajo aquel que gobierna porque así lo decides tú. En el reino de los cielos no hay democracia, en el reino de los cielos hay un solo gobierno, pero de uno que no falla. El rey. El rey. Así es, amén. El rey te cuida, el rey te guarda, el rey te instruye, el rey pone en ti un espíritu diferente a lo que el mundo no tiene. En el rey vas dando pasos de fe hasta que llegas al otro lado. Yo creo que es la mejor manera como podemos ilustrar nosotros lo que es el reino. Es la mejor manera de exponerlo, porque hay gente que lucha, o sea, no entiendo en qué consiste el reino. Ok, el reino consiste en que hay un pueblo establecido sobre el planeta Tierra, que no es un pueblo como los demás, es un pueblo diferente, es un pueblo que está integrado solo por aquellos que reconocemos al que lo formó y lo creó como el único gobierno. Mi reino es este mundo. Y luego le enseñamos la Biblia. Esta es nuestra Constitución y nuestro libro de texto. Pero esto no es para que lo aprendas de memoria. Aparte, apréndetelo, pero es para que lo vivas. Amén. Amén. Para que lo pongas en práctica. Exacto. Exacto. Pero como venimos muy contaminados del mundo, en donde nos dicen, tú vas a votar por quien tú quieres que te gobierne. Tú vas a decidir en qué momento te largas de la casa de papá para vivir solo o para vivir sola. Tú vas a determinar el estilo de vida que tú quieres. Tú vas a determinar la carrera profesional que tú quieres. Tú vas a determinar con aquella persona que te vas a casar. ¿Todo bien? Entonces, si en algo fracasas, la suma de tus determinaciones te lleva al fracaso. Dice el Señor, oye, yo no hice al ser humano para que fracasara. Yo hice al ser humano a mi imagen y semejanza para que en todo reinara. Así es. Y yo establecí sobre la tierra mi gobierno, pues porque yo soy el creador y el único propósito es el desarrollo continuo del hombre y la mujer que yo establecí en la tierra. Les di mi imagen, les di mi semejanza y les entregué el gobierno de la tierra en administración. Es muy, muy interesante porque el tema que nos dio el Señor para hoy es el camino a la libertad exige fe. Camino a la libertad exige fe. No podemos, no, hermanos, en estos tiempos donde hay tanta maldad, donde hay tanto engaño, donde hay tanta muerte, donde hay secuestros, donde hay envidias, celos, disensiones, todo lo que la Biblia nos marca, de allí es donde quiere sacarnos el Señor. El que vive en ese pueblo y le da la espalda a Cristo no tiene esperanza ni solución de vida. Entonces tiene que vivir una vida de esclavitud.
Y mucha gente podría decir, ¿y por qué una vida de esclavitud? Porque los que formamos parte del reino de Dios se nos da la facultad para contemplar la obra del diablo. Ah, caray. Yo pensé que nomás era lotería, ¿no? Cuando juego a la lotería. Pero no. ¿Por qué razón? Porque como el Señor está desarrollándote espiritualmente, te muestra la obra del diablo que tiene en esclavitud al planeta Tierra. Entonces, sin Cristo vivimos una vida de esclavitud. En Cristo tenemos que ir conquistando día tras día una vida de plenitud y de libertad. Pero sin fe es imposible llegar a la conquista. Sin fe no tienes autoridad. Y en el reino de los cielos vivimos por fe, no por vista. Por eso los slides que por ahí Paul nos presentaba. Una hoja en el firmamento, me dice, Señor, párate arriba de ella, porque la hoja contiene mi palabra y yo me encargo de sostenerte, aunque no veas, pasa por encima, llévatela, aprende, que tu vida esté soportada por la palabra de aquel que creó a la humanidad, no por la palabra que el que gobierna humanamente escribe. No. Pones tu pie en la palabra y te sostiene. Esto es fundamental. Esto es básico. El problema es que como el diablo se encarga de establecer religiones, entonces cada uno selecciona la religión a la que quiere pertenecer y cada uno se va acomodando a esa religión. El problema de la religión es que no puede producir en ti el cambio. El problema de la religión es que se conforma con el número de personas que forman parte de esa religión. Porque la religión te va a impedir llegar al conocimiento del verdadero Dios. Te va a impedir llegar al conocimiento de lo que verdaderamente es el reino donde Él gobierna. Y si nosotros decimos, a ver, entonces yo tengo que renunciar a mi religión, claro, porque la religión no te va a enseñar lo que Dios tiene para enseñarte. La religión te esclaviza, te impone, te obliga. Jesucristo no. Tú te le puedes zafar a Jesucristo en el momento que tú quieras. Tú te le puedes decir no a Jesucristo en el momento que tú quieras. Te va a dar las gracias, te va a decir, adelante. Yo te expongo lo que es el reino, tú decídelo, si me sigues o no me sigues. Por eso, Cristi, yo te ponía la ilustración. Vamos caminando, nos llama la atención, pasamos por un pueblo, vemos que cómo viven. Hay gente que se va a tomar un vaso de agua y sigue, ni le importa. Aunque vean las cosas diferentes, decir, mira, qué raro cómo viven aquí. No hay anuncios de partidos políticos, no hay nada. Pues, o sea, pues como que ¿dónde estoy, no? Todo esto tiene que ver de una manera muy práctica. Y cuando nosotros preguntamos, oye, ¿cómo se trabaja aquí? Se trabaja bajo la regla del Señor. Él se va a encargar, de acuerdo con tus características, de darte el trabajo perfecto. Tú decides. 2 decisiones. Punto. Me interesa, me quedo a conocer. Ahora, si conociendo cómo viven no me interesa, está bien, doy las gracias y me sigo. Pero tuve la oportunidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, los de ese pueblo, cuando se nos acerca alguien, lo corremos porque no piensa como nosotros? Le decimos, oye, espérate, pues es un extranjero. Mejor vamos a compartirle cómo funcionan las cosas del reino. Y muchos dirían, no, pues es que yo he faltado un montón, ¿yo qué quieres que le explique? Yo no sé nada. No se te ha revelado el reino, tú estás en kinder, apenas estás agarrando el lápiz. Dice el Señor, apúrense, porque me urge que el mundo conozca que es mi reino. Amén. Amén. Y es ahí donde nos atoramos.
Como nuestro programa se llama Un plan de rescate para la familia, vamos a aprovechar para decirle al varón casado, si tú no recibes la dirección de Dios para tu matrimonio tarde o temprano fracasa. Si tú no recibes las enseñanzas del reino de Dios sobre cómo educar y tratar a tus hijos, tarde o temprano, que tu hijo se vaya, va a fracasar y te va a causar dolores de cabeza muy fuertes. Y le decimos a la mujer, si tu mujer cuando te casas no conoces las leyes que rigen en el reino de Dios para el matrimonio, vas a fracasar como esposa y como madre. Esto es de importancia. Por eso, cuando el varón pertenece al reino de los cielos y es un miembro aprobado por el Señor para formar parte del reino, el varón sabe a dónde va. El varón sabe a dónde va. Si no sabe a dónde va y si no sabe a dónde quiere ir porque el mundo lo jala, no va a haber posibilidades de que se le forme en sí lo que es la verdadera doctrina. Doctrina, cuando hablo de doctrina hablo de enseñanza. La verdadera enseñanza que Dios programó al ser humano creado en la tierra. Es muy sencillo entenderlo. Muy sencillo, pero como el diablo nos estorba tanto y, híjole, cada día hay más filosofías. Yo recuerdo que yo en Timoteo le dice el apóstol, ¿sabes qué? Al final de los tiempos se van a levantar n número de filósofos que van a empezar a engañar al pueblo de una manera impactante. Y hablo del mundo entero. Dice, porque tienen comezón de oír. Y si tienen comezón de oír y no hay quien les comparta lo que es el reino, te van a aceptar cualquier basura doctrinal que no conocen. Y todo bajo el engaño del diablo. Son tiempos difíciles. Pero si hay alguna materia importante en el reino de Dios es el desarrollo de la fe. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar al que gobierna en el reino de Dios. Porque no obedece a la primera. Porque va a estar cuestionando lo que el Señor le dice. Y la respuesta es, ¿sabes qué? No me sirves en el reino, mejor salte y echa en una urna el voto de quién quieres que te gobierne allá en la tierra, porque ahí tú echas la boleta, pero te gobiernas como se te pega la gana, y luego le exiges al que le diste el voto que te resuelva el problema de vida, pues no puede. Si al que tú le diste el voto no tiene resuelta su vida, ¿cómo le pides que resuelva tu vida? Es duro, pero es la verdad. Y estamos llegando a un tiempo en que realmente el Señor nos exige caminar bajo los principios del reino. La moneda del reino es la fe. Nada se consigue sin la fe. Yo estaba viendo aquí que la fe es la única garantía que necesitamos para cruzar a salvo los tiempos actuales. El Señor nos llama y el Señor tiene un problema con nosotros, que llevamos tan arraigados los principios del mundo en donde el desarrollo intelectual impera. Y aquí sí quiero ser muy claro, no es que el Señor nos quiera tontos, no, el Señor nos hizo inteligentes.
El Señor nos dio una inteligencia sobrenatural. Por eso el Señor al que creó, al hombre que creó, a la mujer que Él creó y formó, les dio una inteligencia celestial para gobernar sobre lo terrenal. Por eso es importante. Si no, espérame, no voy a cuadrar. O sea, si yo me meto a este pueblo y a este reino, ¿qué voy a hacer con lo demás? O sea, ¿cómo me integro a la sociedad? Y te va a contestar el santo, va a decir, yo no quiero que te integres a la sociedad, yo quiero que tú seas diferente a la sociedad. Yo quiero que en ti vean algo diferente que el mundo no inculca. Yo quiero que te vean como algo especial, formado por mí, creado por mí, en donde mi amor a través de ti se va a reflejar. Y cuando la gente egoísta vea que el amor de Cristo está ahí, se les va a antojar un estilo de vida diferente, donde no hay egoísmos, donde no hay odios, donde no hay pleitos, donde no hay desacuerdos. Todo eso es lo que el mundo necesita. Yo le pedí a Carlos que nos proyectara algo que está ahí en Mateo capítulo 14, versos del 28 al 30. Mateo capítulo 14, versos 28 al 30. Este es un ejemplo que me daba el Espíritu Santo. Allí cuando Pedro ve caminar con los pescadores al Señor sobre las aguas y se asustan, y entonces Pedro, el Señor dice, oiga, no se asusten, soy yo. Entonces Pedro grita, dice, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Fíjense cómo está, Señor, si tú eres, ordéname que vaya a ti sobre el agua. Verso 29. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. Pedro bajó del arca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Fíjate, yo no sé a qué distancia estaba el Señor, pero si oían pies con el ruido del mar, dijo, a ver, si tú eres, di que yo vaya, ordéname y voy. Porque si tú me lo ordenas, yo voy. Y el Señor dice, ven, mi palabra es una orden, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. ¡Pau! Verso 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Verso 31, Carlos, por favor. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo abrazó y le dijo, bien, buen siervo y fiel. Dice, lo reprendió. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? La pregunta aquí es la misma pregunta del último renglón de este versículo 31. Dejo esta pregunta abierta para todo aquel que quiera comentar. Con mucho gusto lo platicamos, lo analizamos. ¿De qué dudó Pedro? ¿Por qué el Señor lo cuestiona y le dice, ¿por qué dudaste? La pregunta que yo pongo sobre la mesa es, ¿de qué dudó Pedro?
palabra que el Señor le había dado. Ven. La orden. ¿Y cómo le llamarías? La orden de Dios, ¿qué es? La palabra. Su palabra. Su palabra. Su palabra. ¿Quién la pidió? Pedro. Fíjate que el Señor no le dijo, Pedro, te ordeno que vengas. El Señor iba caminando y él se quiso pasar de azteca, ¿no? Dijo, a ver, si tú eres, tú vas a permitir que yo camine. ¿Y qué le dijo Sergio? Ven. Ven. Cuando el Señor soltó la palabra, el Señor sabía que Pedro iba a ir a él. Porque si el Señor suelta la palabra para nosotros, es que sabe que la podemos obedecer. Número uno, pero no fue el Señor de ofrecido que dijo, Pedro, ¿quieres que te demuestre que tú puedes caminar sobre el agua? No, pero dijo, me interesa. Yo, si tú eres, yo sé que tú tienes el poder para que yo también camine como tú sobre el agua. Dijo el Señor, wow, este sí se aventó hasta home, vámonos, ven. Se baja Pedro y empieza a caminar, siente el viento en contra, ¿y qué pasó? Se hunde. Entonces, ¿de qué dudó? De la palabra, de la orden que el Señor le dio. Vete más para adentro, vete más para adentro, ¿de qué dudó? De que él pudiera hacer lo que estaba haciendo. Tú, Cristi, ¿de qué dudó? De que él pudiera caminar sobre el agua como el Señor lo estaba haciendo. Lo estaba, Nancy, ¿de qué dudó? Pues yo decía lo mismo de Cris, que dudó de poder caminar en algo que era imposible para él. ¿Y tú? ¿Y tú, Gil, de qué dudó? Yo digo lo de los tres. Sí, tienen toda la razón, nomás voy a darle un poquito de orden. Dudó de si la palabra del Señor lo podía sostener. Porque lo único que dijo el Señor es, ven. No le dijo, fíjate, Pedro, ya mandé en un momento dado a poner una plataforma para que cuando tú pises no te sumas y puedas caminar con confianza. Dijo, está bien. Parece que no, pero en esta enseñanza le faltó la fe. Creyó al principio No le alcanzó. y después no. Fíjate, creyó en la palabra, pero lo triste es que el Señor no andaba de ofrecido. Pedro se aventó a querer conquistar algo que estaba viendo en su maestro. Y el Pedro así ya saben cómo es de aventadote. No, pues si tú eres, dilo y yo voy, porque si tú me dices que vaya, es porque puedo ir a ti. Digo, Señor, me la juego, vente. Y empieza a caminar con mucho, pero en el momento que las fuerzas naturales lo empiezan a golpear, lo reviven, entra la lógica y le dicen, es ilógico que tú andes caminando sobre el agua. Es ilógico. Entonces vemos a un hombre de doble ánimo. Empiezo a caminar bajo lo que tú me dices que yo puedo, pero a la hora, aplico los conocimientos humanos y me hundo. Dame la mano y sálvame. Porque luego lo ridículo es, a ver, el grito, sálvame, Señor, espérame. Primero me gritas que si yo te doy la orden, tú vienes sobre el agua. Chico, te estoy mostrando que cuando yo hablo, los principios del reino se aplican en aquel que los cree y los lleva a cabo. Humanamente no puedes, pero si la palabra sale de mí, celestialmente sí puedes.
Ahí está el punto que nos atora. No, yo la palabra, claro que la oigo, no, yo sí la palabra, ok. ¡Pum! Da el paso de fe. Yo te ordeno esto. Paz, paz, paz. Empiezo a caminar un día. Se me levanta la tormenta en contra, así no oí bien la voz de Dios. Pero lo triste es que cuando va de sumida para ahogarse es cuando grita, sálvame. Entonces, espérame, no creíste en mi palabra para caminar sobre el agua, pero ahora que estás metido con el agua hasta el cuello que te vas a ahogar, sí sabes que tengo poder para salvarte. Eso hacemos, ¿no? Entonces, a ver, espérame, defínete, Pedro. ¿Y qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe. Fíjate que no le dijo hombre sin fe. O sea que si él dijo hombre de poca fe, es que hay hombres de mucha fe. Pero también se le dice hombre de poca fe, es que también hay hombres sin fe. Pero también lo que incluye la respuesta del Señor, la reprensión, el regaño del Señor, dijo, en el calificado desde la perspectiva del reino, repruebas. Porque cada palabra que yo te dé, la vas a estar cuestionando. No pasas. El problema de nosotros en el reino, entonces es, ¿creo la palabra? ¿Me habló el Señor? ¿Es el tiempo de llevarla a cabo? Doy el paso en la palabra. Venga lo que venga, Señor, sosténme porque con base en lo que tú me pides, yo lo hago. Que se me viene el enemigo enfrente, tú me sostienes. Es cuando decimos, mira, ahora vamos, Carlos, llévanos al verso 30, por favor. Cuando Pedro sintió el viento fuerte, tuvo miedo. Perdió de vista la palabra. ¿Ustedes creen que Pedro todavía pudo haber clamado al Señor? Él se baja. Ahora, Carlos, llévanos al 29 y luego otra vez al 30. Fíjense, del 29. Vamos a revivir la escena. En el verso 29 dijo Jesús, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Ahí, con la proyección del verso 29, ¿va caminando firme? Sí, porque va caminando sobre el agua en dirección al Señor. Él no dijo, le voy a dar la vuelta a la lancha, a la barca. No, dijo, yo voy a dirección tuya. Voy, porque le dijo, ven, le está diciendo, ven a mí. No le dijo, bájate, camina, prueba que puedes caminar para donde tú selecciones. Dijo Pedro, no, si tú me dices, ven, yo voy a ti. Tú, Sergio y Cristi, ustedes le dicen a la niña, ven, y viene a ustedes. La palabra ven es, ven a donde yo estoy. Entonces Jesucristo dice, ven Pedro, ven aquí donde yo estoy, ven. Yo te doy la orden. Yo te doy la orden, Pedro, mi responsabilidad es que tú llegues en tu dimensión terrenal. Pero yo te estoy dando una orden que la dimensión terrenal no la vas a poder cumplir. Tú la vas a poder cumplir cuando tu determinación esté apoyada por mi palabra. Tú puedes, porque yo te estoy dando la orden. Si yo no viera que puedes, no te doy la orden. Pero si tú la estás pidiendo, pues yo, ok, me pides algo que está a mi alcance, ven. Final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.